El enemigo quiere robarnos la identidad. Escucha bien lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9. Está ahí en pantalla. Juan 14, 8 y 9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, cuando usted analiza la palabra papá, esta palabra papá significa destino. Según el artículo publicado el 27 de febrero del 1995, está ahí en pantalla. Yo no hablo inglés, así que léalo usted mismo. Entonces, la clave, escuche bien ahora, la clave a la problemática que enfrentan los varones en todas partes es la falta de identidad y la falta de destino. ¿Por qué el enemigo está trabajando sigilosamente, sutilmente en nuestros jóvenes, en nuestros niños, para robarse la identidad? Porque cuando a un bebé o a un niño que está creciendo de algunos 4, 5 o 6 años, tú comienzas a decirle que él tiene derecho a hacer lo que quiera hacer, tú lo estás confundiendo, tú lo estás destruyendo ideológicamente hablando. Porque el niño se ve biológicamente como un varoncito, pero al tú decirle a él que él tiene que decidir lo que tiene que hacer, es decir, ya no es por nacimiento, lo que tú eres ya no es por nacimiento, sino que es por elección. Eso es un peligro. El niño entonces comienza a confundirse, porque en ese tipo de educación hay una transferencia de espíritu. Y el niño que no sentía ningún tipo de atracción hacia otro hombre, comienza de repente a sentir atracción hacia otro hombre. Y comienza a pintarse los labios. Y comienza a ponerse fardita en vez de pantaloncitos. Y lentamente comienza a perder la identidad. Y ese tipo de ideología la están transmitiendo por todos los medios habidos y por haber. No existe en los últimos años una serie de Netflix o una película que no tenga una escena de homosexualismo o de lesbianismo. Hay grupos diabólicos con muchos poderes que están detrás de todo esto para dañar a nuestra juventud y para que en el futuro no haya identidad. No haya identidad. El enemigo quiere básicamente robarnos ese valor que ya Dios nos ha dado. Si Dios te creó hombre, tienes que cumplir con tu propósito de hombre. Y si Dios te creó una mujer, tienes que cumplir con tu propósito de mujer. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, la clave para la preservación de una sociedad sana, de una sociedad bien enfocada, es regresar a los valores, a su estado original de autoridad e influencia que antes tenía. La sociedad debe volverse a Dios, porque si no nos volvemos a Dios, algo malo nos va a pasar. Si no nos volvemos a Dios, algo va a suceder y no es bueno. Por eso la gente está asustada, porque el mundo se está preparando para una catástrofe. La tierra está gimiendo, y lo dice la Biblia lo profetizó eso. Dice la Biblia que la tierra iba a gemir, iba a bramar, iba a gritar como una mujer cuando está dando a luz. ¿Y por qué la tierra gime? Porque no aguanta más el pecado.
porque no aguanta más la rebelión, porque no aguanta más la iniquidad. Y la palabra misma dice, hablando el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5 versículo 15, la Biblia dice que la tierra temblará como borracho y vacilará como una choza, porque pesan sobre ella sus pecados. Y caerá y nunca más volverá a levantarse, porque la palabra de Dios habla de ese gran terremoto que vendrá como resultado del pecado. Y hace más de 40 años que la falla que hay aquí en la República Dominicana, conocida como la falla San Andrés, no experimenta ningún tipo de movimiento, y ya comenzó a experimentar movimiento, dando a entender que según los geólogos se espera que en cualquier momento haya un terremoto, un temblor tan grande que estremezca los cimientos mismos de toda esta isla conocida como la Hispaniola. En Estados Unidos varias ciudades están por hundirse porque hay una crisis. No se me asuste que eso está ahí en las noticias. En cualquier momento esto se convierte en un caos. ¿Por qué? Porque este tipo de desobediencia trae como resultado juicios de Dios. Por eso es necesario que Dios levante una voz profética, conforme a lo que establece el libro de Malaquías en su capítulo 4 versículo 6. Dios en este tiempo levantará profetas que no vendan la palabra. Dios en este tiempo levantará hombres y mujeres comprometidos con el libro, con la palabra. Y la Biblia dice en Malaquías capítulo 4 versículo 6, hablando acerca del espíritu del profeta Elías, porque Dios levantará profeta con ese espíritu, con el mismo espíritu que tenía, que portaba el profeta Elías. Y la palabra dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo e hiera la tierra con maldición. Y yo quiero destacar algunos puntos importantes. Y lo voy a leer rápidamente, porque si lo comienzo a desglosar, vamos a durar una hora más aquí y no es el punto. El tiempo pasa demasiado rápido. Puntos importantes que quiero destacar. Para aquellos que llevan anotaciones, les voy a mostrar varios puntos. Número 1. Jesús vino a mostrarnos al Padre y así establecer para siempre el principio de paternidad como un principio vigente en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús vino a establecer ese patrón? Para que los jóvenes no pierdan su verdadera identidad de hijos. Y siendo un varón no se crea una niñita, y siendo una niñita no se crea un hombrecito, sino que descubra desde su temprana edad su verdadero propósito. Número 2, si la paternidad al estilo de Dios no está operando en las familias, esas familias están y caen en maldición. Cuando esos principios no se cumplen, entonces la familia se desgracia, caen en maldición. Casi siempre en ese ambiente de homosexualismo y lesbianismo se mueve mucho la perversidad sexual. Son depravados. Usted comienza a analizar la mayoría de homosexuales, no todos, pero la mayoría de homosexuales son unos depravados, unos deslenguados. No tienen ningún tipo de principios. Ellos se exhiben, quieren sobresalir incluso más que las mismas mujeres. Todo lo exageran. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahí se está moviendo un espíritu muy fuerte que atenta contra Dios y su palabra. Número 3, si la paternidad no está operando en las familias, entonces en las familias está operando toda clase de esquema de engaño, que su origen es el mismo infierno. Tenemos que abrir los ojos como iglesia del Señor. Y nosotros como iglesia no aprobamos ese tipo de operación, porque Dios tampoco la aprueba. Porque ahora quieren que los pastores casen a los homosexuales. Y si no lo casa, hay que demandarlo. Y este tipo de enseñanza, yo tengo que saber cómo la voy a subir ahora por YouTube. Porque si no me la desmontan. Porque aquí hay una campaña voraz
en contra de lo que la palabra de Dios establece. Y este tipo de mensaje, ellos dicen que es un mensaje de mucho prejuicio y de mucho odio hacia esa comunidad. No, no es que es de mucho odio, porque estamos explicando que Dios ama a los homosexuales, Dios ama a la lesbiana, y nosotros como iglesia también le amamos, pero no amamos ese pecado. Nadie tiene que obligarme a mí a amar ese tipo de práctica, ni a estar de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Amén. Y yo quiero darle algunas informaciones que son reveladoras. Tengo que compartir bien contigo estas estadísticas que a mí me llamaron mucho la atención. Son informaciones reveladoras. La mortalidad infantil es de 1.8 veces más alta para los hijos de madres solteras que los hijos de madres casadas. Esas son estadísticas que se están dando a nivel global. Al nivel global. Ya esa estadística quizás están un poquito más alta, porque esa estadística es de 4 años atrás. Los hijos donde el padre está ausente tiene 5 veces más la probabilidad de ser pobres. ¿Por qué? Porque esos niños crecen sin afecto y muchos de ellos no superan esa crisis y terminan sumergiéndose en drogas, en prostitución, entre otras cosas, y ni estudian porque no tienen el apoyo de sus padres. Los jóvenes que crecen sin padre tienen probabilidades de acabar en la cárcel, porque papá abandonó el hogar, papá no fue responsable, ellos no vieron a un papá responsable y el modelo que copiaron fue un modelo distorsionado. Tienen raíces de amargura en contra de su padre y terminan cometiendo toda clase de fechoría en la calle y terminan en la cárcel por eso. Yo pudiera dedicarle un poquito más de tiempo, pero el tiempo avanza. Después, en el tiempo de Dios, le explico esto con más lujo de detalle. Los jóvenes sin padre tienen mayor riesgo de involucrarse en el abuso de sustancias que los que sí tienen padre. La mayoría de esos muchachos que andan consumiendo drogas comenzaron con una juca, comenzaron con un cigarrillo, se refugiaban en ese cigarrillo, en esa juca, buscaron ese escape, porque en el hogar no encontraron ningún tipo de apoyo. Vienen de hogares que han sido hogares disfuncionales, muchos de ellos vienen de hogares divorciados, que se han divorciado, tienen un trauma, entonces terminan consumiendo, involucrándose en este tipo de sustancias. Comienzan a consumir drogas, alcohol, no tienen control. Eso es lo que muestran las estadísticas. Mira la importancia de este tema. Ser criado por una madre soltera eleva el riesgo de embarazos en las chicas adolescentes. Cuando usted comienza a caminar por los barrios de Barahona, usted ve un montón de muchachas adolescentes sentadas frente a su casa con el tremendo barrigón. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron a un padre y a una madre que le aconsejara y que le asistiera y que le orientara.